Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Mi papá arruinó mi futuro con una sola llamada. Me dijo que había usado todo mi fondo universitario para pagar sus deudas porque, según él, yo no lo necesitaba. Pero lo que no sabía era que, al hacerlo, había firmado su propia sentencia. Hola, soy Camila. Nunca pensé que mi propia familia me traicionaría de esta manera. A veces creemos que los lazos de sangre significan algo, que la gente que se supone que nos ama jamás nos haría daño. Pero lo que aprendí es que hay personas que solo piensan en sí mismas, sin importar el daño que causen a los demás. Todo pasó cuando estaba en el extranjero, estudiando con mucho esfuerzo para asegurarme un buen futuro. No vengo de una familia rica, pero mis padres siempre me hicieron creer que la educación era lo más importante y que debía aprovechar cada oportunidad. Gracias a años de planificación, becas y sacrificios, había logrado estudiar en una de las mejores universidades. Mi madre y yo nos aseguramos de que el fondo universitario que mis padres abrieron para mí estuviera intacto hasta que lo necesitara. Nunca pensé que mi padre lo tocaría. Esa noche estaba en mi habitación, terminando una tarea. Era tarde y estaba cansada, pero mi teléfono empezó a sonar. Miré la pantalla y vi el nombre de mi papá. Me pareció extraño porque no solía llamarme a esa hora, pero contesté de inmediato. Hola, pa, ¿todo bien? Pregunté, apoyándome contra el escritorio. Él sonaba relajado, como si nada importante estuviera pasando. Sí, todo bien, hija. Solo llamaba para avisarte que usé tu fondo universitario para pagar unas deudas. Me quedé en silencio. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Mi voz salió más baja de lo que quería. Sí, no te preocupes. Lo usé para saldar algunas cuentas. Era dinero que no necesitabas de todos modos, ¿verdad? Su tono era tan casual, tan despreocupado, que por un momento sentí que el mundo se detenía. La rabia empezó a arder en mi pecho, pero no dije nada. Mi cerebro intentaba procesar sus palabras. Había vaciado el fondo universitario. Mi dinero. Mi futuro. Y lo decía como si fuera cualquier cosa. No pude evitar soltar una risa corta y sin humor. Buena suerte con eso, dije, y colgué. Sentí una mezcla de emociones. Rabia, impotencia, incredulidad. No podía entender cómo mi propio padre había hecho algo así sin siquiera consultarme. Lo peor de todo era que ni siquiera parecía arrepentido. Mi compañero de cuarto, Eric, estaba sentado en su escritorio a unos metros de mí. Me miró con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? Tragué saliva y respiré hondo antes de responder. Mi papá se gastó todo mi fondo universitario para pagar sus deudas. Eric me miró fijamente por unos segundos. No puede ser en serio. Asentí con la cabeza, todavía sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Y qué vas a hacer? Esa era la gran pregunta. En ese momento, no tenía una respuesta. Pero algo era seguro, no iba a quedarme de brazos cruzados. Las primeras 24 horas después de la llamada fueron una mezcla de emociones tan intensas que apenas pude dormir o concentrarme en otra cosa que no fuera la traición que acababa de sufrir. No importaba cuántas veces intentara racionalizarlo, seguía sin poder entender cómo mi propio padre había sido capaz de hacer algo así sin siquiera hablarlo conmigo antes. Me repetía una y otra vez sus palabras en mi cabeza, cada vez sintiendo más rabia, más impotencia, más ganas de hacer algo al respecto. Pero por más que me doliera, sabía que quedarme paralizada por el enojo no me iba a devolver mi dinero. Tenía que actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde para recuperar lo que era mío. Pasé toda la mañana siguiente frente a mi computadora, investigando lo que pudiera sobre la cuenta de donde se sacó el dinero, los términos bajo los cuales se había creado y cualquier posible recurso que me permitiera revertir lo que mi padre había hecho. No tenía idea de leyes bancarias ni de procedimientos financieros, pero lo que sí sabía era que ese dinero no debía haber sido tocado sin mi consentimiento. Mientras navegaba por la información de mi cuenta, algo llamó mi atención de inmediato. Había dos firmas registradas en la apertura del fondo, la de mi padre y la de mi madre. No entendía muy bien qué significaba eso, pero si mi madre también estaba involucrada en la creación del fondo, ¿había estado de acuerdo con que mi padre retirara todo el dinero sin consultarme? Tomé mi teléfono con las manos temblorosas y marqué el número de mi madre, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ella contestó al segundo tono. Su voz sonó normal, como si no supiera nada de lo que había pasado, lo que solo aumentó mi ansiedad. Respiré hondo y fui directa al grano, sin rodeos. Mamá, ¿tú sabías que papá sacó todo el dinero de mi fondo universitario? Hubo un silencio que se sintió eterno al otro lado de la línea. Luego, su voz bajó de tono, cargada de una mezcla de confusión y sorpresa. ¿Cómo que sacó todo el dinero? Su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella no tenía idea. Mi padre había hecho todo a sus espaldas. Sentí un pequeño alivio, pero solo por un momento, porque en cuanto le expliqué lo que había pasado, su incredulidad se convirtió en enojo. Ese dinero era intocable sin mi autorización, dijo, su voz temblando de furia contenida. Yo firmé para abrir esa cuenta contigo porque queríamos asegurarnos de que estuviera protegida hasta que la necesitaras. Entonces, ¿cómo pudo sacarlo sin tu permiso? No lo sé, pero lo voy a averiguar.
Podía sentir la tensión en su voz, la forma en que estaba luchando por mantener la calma. Nunca había sido una persona confrontativa, siempre prefirió evitar los conflictos, incluso cuando mi padre tomaba decisiones irresponsables que nos afectaban a ambas. Pero esta vez, algo en ella cambió. Su enojo era real, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en esto. Voy a arreglar esto, me dijo con voz fría, y supe que hablaba en serio. Mientras mi madre empezaba su propia batalla, yo no me quedaría de brazos cruzados esperando resultados. Seguí investigando sobre casos similares y descubrí que, dependiendo de las circunstancias, el banco podía intervenir si se demostraba que hubo fraude o un uso indebido de los fondos. Lo que mi padre no sabía era que al firmar aquel documento sin el consentimiento de mi madre, podría haber cometido un delito. Con cada nueva información que encontraba, mi determinación crecía. Mi padre pensaba que, como estaba lejos, no podía hacer nada, que no tenía control sobre la situación, que simplemente iba a aceptar lo que había hecho sin cuestionarlo. Pero se equivocaba. Esta vez, él iba a aprender que no podía jugar con mi futuro y salirse con la suya. Las horas pasaban lentamente mientras mi madre se ocupaba de contactar a los abogados y recopilar toda la documentación necesaria para demostrar que mi padre había sacado el dinero sin su consentimiento. Sabía que este proceso tomaría tiempo, y aunque confiaba en que tarde o temprano encontraríamos una forma legal de enfrentarlo, no podía quedarme de brazos cruzados esperando resultados. La rabia seguía ardiendo en mi interior, la sensación de traición no disminuía y la necesidad de hacer algo al respecto se volvía cada vez más insoportable. Si mi padre había tomado mi dinero sin importarle las consecuencias, entonces yo tampoco iba a preocuparme por lo que pudiera pasarle cuando la verdad saliera a la luz. Decidí enfocarme en descubrir exactamente por qué mi padre había recurrido a robar mi fondo universitario en primer lugar. Siempre había sabido que tenía problemas financieros, que no era precisamente responsable con el dinero y que sus decisiones económicas a menudo ponían a la familia en aprietos. Sin embargo, nunca imaginé que estuviera en una situación tan desesperada como para robarme a mí, su propia hija. Entré en sus redes sociales, revisé sus últimas publicaciones, observé cualquier indicio que me diera pistas sobre su situación actual. Vi que en los últimos meses había compartido fotos de cenas en restaurantes caros, viajes a destinos que claramente no podía permitirse y compras innecesarias que me hicieron hervir la sangre. Si debía dinero, ¿por qué seguía gastando como si nada? ¿Por qué actuaba como si todo estuviera bajo control cuando claramente estaba al borde del colapso financiero? No tardé mucho en encontrar respuestas. Entre los comentarios de sus publicaciones había varias personas preguntándole cuándo pensaba pagar lo que debía, mensajes con tono amenazante disfrazados de cortesía y frases que, vistas con atención, dejaban claro que mi padre no solo debía dinero a bancos, sino también a prestamistas que no eran precisamente pacientes con los pagos atrasados. Esto confirmaba lo que ya sospechaba. Mi padre había recurrido a métodos desesperados para cubrir sus deudas, pero lo que no entendía era cómo había llegado a este punto sin que nadie en la familia se enterara. Decidí hacer algo más arriesgado, algo que podría meterme en problemas, pero que también podría darme la información que necesitaba. Busqué en mi lista de contactos y encontré el número de un viejo socio de mi padre, un hombre llamado Andrés con el que había trabajado en varios negocios en el pasado. No sabía si aún estaban en contacto, pero si alguien podía darme información sobre su situación financiera, era él. Marqué el número y esperé con el corazón latiendo con fuerza. Después de varios tonos, una voz profunda y pausada respondió al otro lado de la línea. ¿Quién habla? Tragué saliva y me aclaré la garganta antes de responder. Andrés, soy Camila, la hija de Ricardo. Hubo un breve silencio antes de que él soltara un suspiro y soltara una risa seca. Vaya, ¿cuánto tiempo? No esperaba una llamada tuya. ¿Pasa algo? Sabía que no podía ir directamente al punto sin levantar sospechas, así que fingí una despreocupación que estaba lejos de sentir. Hace tiempo que no hablo con mi papá y me preguntaba si tú habías tenido noticias de él últimamente. Sé que han hecho negocios juntos y pensé que tal vez sabrías cómo está. La respuesta de Andrés fue rápida y sin rodeos, como si estuviera esperando una oportunidad para hablar sobre el tema. Tu papá me dijo que recibiría un dinero pronto, que no me preocupara, que todo estaba bajo control, pero hasta ahora no me ha pagado. Su tono cambió levemente al final de la frase, y supe en ese instante que estaba perdiendo la paciencia. No solo eso, sino que lo decía con una seguridad que me puso los pelos de punta, como si no tuviera ninguna intención de seguir esperando. Me mordí el labio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Mi padre no solo estaba endeudado, sino que también le había prometido a Andrés que recibiría dinero pronto. Eso solo significaba una cosa: había usado mi fondo universitario con la esperanza de pagar a tiempo y evitar problemas mayores. Andrés permaneció en silencio unos segundos, como si estuviera evaluando qué decir a continuación. Su siguiente frase fue aún más inquietante. Pero no te preocupes, Camila. Yo me encargaré de recordarle a tu padre que las deudas se pagan. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía exactamente a qué se refería, pero por la forma en que lo dijo, supe que no se trataba de una simple llamada de recordatorio o un correo de cobro. Andrés no era un hombre paciente, y mi padre, al parecer, había agotado cualquier crédito de confianza que le quedaba. Bueno, gracias por decirme,
murmuré, sintiéndome incómoda con la dirección que estaba tomando la conversación. Espero que todo se solucione pronto. Oh, claro, se solucionará, respondió Andrés con una risa breve y sin humor. Y si tu papá vuelve a llamarte para pedir ayuda, dile que ya no tiene opciones. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con una sensación de inquietud en el pecho. Me quedé mirando el teléfono por varios segundos, intentando procesar la conversación. Andrés hablaba con la confianza de alguien que sabía que la situación ya no estaba en manos de mi padre, como si su destino estuviera decidido sin que él lo supiera. No estaba segura de qué quería decir con eso, pero en ese momento no me importaba. Mi padre había cavado su propia tumba y yo no iba a hacer nada para sacarlo de ahí. Los días siguientes a mi llamada con Andrés estuvieron llenos de un extraño silencio, uno que me hizo sentir que algo grande estaba a punto de estallar. Mi padre no me contactó inmediatamente después de que colgué aquella noche, lo cual me sorprendió porque esperaba que intentara justificarse o, al menos, enfrentarse a mi enojo. En cambio, parecía que se había dado cuenta de que la situación se estaba saliendo de control mucho más rápido de lo que había imaginado. Mientras tanto, mi madre seguía adelante con su parte del plan, reuniendo toda la documentación necesaria para demostrar que él había retirado el dinero sin su consentimiento. Descubrimos que no solo había mentido sobre la autorización, sino que había falsificado firmas en algunos documentos para acceder a los fondos, lo que complicaba aún más su situación legal. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca de la universidad tratando de concentrarme en un ensayo que debía entregar, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Tu papá está en pánico. Lo están presionando para pagar lo que debe y ya no tiene de dónde sacar más dinero. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, sintiendo una mezcla de satisfacción y un extraño vacío en el pecho. No podía decir que me sorprendía, pero de alguna manera, leer esas palabras hacía que todo se sintiera más real. Mi padre había jugado con fuego y, finalmente, estaba comenzando a sentir el calor de las llamas acercándose demasiado. Los intentos de comunicación de mi padre comenzaron poco después de recibir ese mensaje. Primero fueron llamadas esporádicas que ignoré sin dudarlo, luego mensajes que iban desde un tono casi casual hasta un evidente nerviosismo. Hija, tenemos que hablar, por favor, contéstame. Sé que estás molesta, pero esto no es lo que piensas. No puedo creer que me ignores en un momento como este. Mientras más lo ignoraba, más desesperados se volvían sus mensajes, pasando de la manipulación emocional a un tono casi suplicante. Camila, por favor, no sé qué hacer. Estoy en problemas muy serios. Me quedé mirando la pantalla durante unos minutos antes de decidir que ya era hora de darle una respuesta, pero no una que le diera la esperanza de que lo ayudaría. Tecleé un mensaje corto, sin emociones, que decía simplemente: espero que encuentres otra manera de salir de esta. Y lo envié sin dudarlo ni un segundo. Por primera vez en su vida, él era quien necesitaba ayuda desesperadamente y yo no tenía ninguna intención de dársela. Era extraño pensar que, durante años, había sido mi padre quien tenía el control en nuestra familia, quien tomaba todas las decisiones sin importar cómo nos afectaban a los demás. Ahora, por primera vez, estaba completamente solo con las consecuencias de sus actos, sin nadie que pudiera rescatarlo de sus propias decisiones. Mientras mi padre se hundía cada vez más en su propia desesperación, mi madre avanzaba con pasos firmes en el proceso legal. Logró que el banco congelara la cuenta de donde se había retirado el dinero, lo que significaba que mi padre ya no podía disponer de los fondos que aún quedaban allí. Más que el dinero en sí, lo que realmente lo golpeó fue darse cuenta de que mi madre estaba dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para enfrentarlo. Siempre la había visto como una mujer tranquila, una persona que evitaba los conflictos y que prefería mantener la paz en lugar de pelear. Pero esta vez, mi padre había subestimado hasta qué punto podía llegar una madre cuando alguien amenazaba el futuro de su hija. Una noche, mi madre me llamó y me contó que había iniciado formalmente un proceso para demandarlo por fraude, con la intención de recuperar el dinero que había tomado sin autorización. No puedo permitir que se salga con la suya otra vez, Camila. Ha hecho lo que ha querido durante años y ya es hora de que aprenda que hay consecuencias. Su voz sonaba decidida, más fuerte de lo que la había escuchado en mucho tiempo. Me di cuenta en ese momento de que esto no solo se trataba del dinero, sino de algo más grande. Mi madre no solo estaba luchando por recuperar mis ahorros, estaba enfrentando años de manipulación, de mentiras, de sentirse inferior en su propio matrimonio. Estaba rompiendo con un patrón que había durado demasiado tiempo, y esta vez no iba a dar marcha atrás. Mientras todo esto pasaba, mi padre seguía tratando de encontrar una salida, pero todas sus opciones se estaban agotando rápidamente. Andrés y los demás acreedores no iban a esperar eternamente por su dinero, y los abogados de mi madre no iban a permitirle escapar de las consecuencias legales de sus actos. La red que él mismo había tejido a su alrededor se estaba cerrando más y más, y no había nadie dispuesto a ayudarlo. Lo que mi padre no entendía, o no quería aceptar, era que esta vez no tenía el control de la situación. No podía convencer a mi madre de que lo dejara pasar, no podía manipularme para que lo perdonara y le diera una salida fácil, no podía seguir escapando de sus problemas como lo había hecho tantas veces antes. Su tiempo se estaba acabando y,
por primera vez, no había nadie que pudiera salvarlo de sí mismo. El mensaje de mi madre llegó en un momento en el que ya comenzaba a asumir que recuperar el dinero sería casi imposible. Habíamos avanzado con la demanda y el banco estaba al tanto de la situación, pero una parte de mí temía que todo se complicara demasiado y que, al final, no hubiera forma de revertir lo que mi padre había hecho. Sin embargo, al leer lo que ella me envió, supe que las cosas estaban tomando un giro inesperado a nuestro favor. La investigación del banco sobre la transacción estaba avanzando rápidamente, y debido a la manera en que se había realizado el retiro del dinero, existía una posibilidad real de que la operación pudiera ser anulada. Esto significaba que, si todo salía bien, el dinero podía volver a mi cuenta y mi padre se quedaría con absolutamente nada. A medida que los abogados de mi madre revisaban los documentos, descubrieron algo aún más grave que el simple hecho de haber tomado el dinero sin permiso. No solo había vaciado la cuenta sin autorización, sino que también había falsificado documentos para hacerlo parecer legal. Había alterado firmas y presentado documentos que, a simple vista, parecían legítimos, pero que no resistían una revisión más detallada. Esto lo colocaba en una posición mucho peor de la que había imaginado, porque ya no se trataba solo de un problema familiar, sino de un posible delito que podía llevarlo a enfrentar consecuencias legales serias. Cuando mi madre me contó lo que habían descubierto, su voz sonaba firme, pero con un matiz de incredulidad que dejaba claro que, aunque siempre había sabido que mi padre era un hombre irresponsable, jamás pensó que llegaría a ese extremo. Él había cruzado una línea de la que no había retorno, y ahora ya no se trataba solo de recuperar mi dinero, sino de hacer que enfrentara las consecuencias de sus propias acciones. Mientras tanto, los acreedores seguían presionándolo para que pagara sus deudas, y al darse cuenta de que el dinero que él pensaba tener asegurado podría ser revertido a mi cuenta, su desesperación creció aún más. Los intentos de mi padre por comunicarse conmigo no cesaban, pero cada mensaje que enviaba solo demostraba cuánto estaba perdiendo el control de la situación. Al principio intentó manipularme con culpa, recordándome todo lo que había hecho por mí cuando era niña y cómo él solo había tomado el dinero porque confiaba en que yo encontraría otra manera de pagar mis estudios. Cuando vio que no respondía, cambió su tono y comenzó a exigir que habláramos, como si aún tuviera algún tipo de poder sobre mí. Pero cuando supe que el banco estaba considerando anular la transacción, entendí que todo su miedo venía de un solo hecho: estaba acorralado y no tenía ninguna forma de salir. Las cosas empeoraron para él cuando el banco le notificó formalmente que la transacción estaba bajo revisión y que, debido a las irregularidades detectadas, el dinero podría ser reembolsado a su legítima propietaria. Para alguien que había contado con esos fondos para evitar que sus problemas financieros lo consumieran por completo, esta noticia debió caerle como una bomba. Mi madre me dijo que cuando recibió la notificación, intentó comunicarse con ella de inmediato, probablemente con la intención de convencerla de que detuviera el proceso. Pero ella ya no era la mujer que él había manipulado durante años, y su única respuesta fue un breve mensaje en el que le dejó claro que no pensaba ayudarlo. Mientras tanto, los abogados seguían adelante con la demanda, y cuanto más revisaban los documentos, más pruebas encontraban de las irregularidades cometidas por mi padre. La falsificación de firmas era solo el principio, porque también habían detectado movimientos sospechosos en otras cuentas a su nombre. La idea de que pudiera enfrentar cargos por fraude comenzó a convertirse en una posibilidad real, algo que sin duda él nunca había considerado cuando tomó la decisión de robarme mi futuro sin siquiera consultarme. Con cada nueva revelación, me daba cuenta de que la imagen que tenía de mi padre estaba completamente rota. Siempre había sabido que no era un hombre perfecto, que tenía problemas con el dinero y que muchas veces tomaba decisiones irresponsables, pero nunca imaginé que fuera capaz de hundirse tan bajo. Me pregunté si alguna vez había considerado las consecuencias de lo que hacía o si, en su mente, realmente creía que saldría impune de todo esto. Tal vez pensó que yo simplemente aceptaría su decisión sin pelear, que me resignaría y encontraría otra forma de seguir adelante. Pero lo que nunca entendió es que había subestimado mi determinación y la fuerza de mi madre, que esta vez no íbamos a permitir que se saliera con la suya. Los días pasaban y la presión sobre él seguía aumentando. Sus acreedores ya no solo lo amenazaban con demandas, sino que algunos incluso comenzaron a buscarlo en persona, lo que lo obligó a desaparecer durante un tiempo. Nadie sabía exactamente dónde estaba, pero la verdad era que tampoco me importaba. Su vida se estaba desmoronando y no tenía a nadie a quien recurrir, porque poco a poco todos los que alguna vez confiaron en él estaban dándose cuenta de la clase de persona que realmente era. Cuando el banco confirmó oficialmente que la transacción sería revertida y que el dinero volvería a mi cuenta, sentí una mezcla de alivio y satisfacción que no se podía describir con palabras. Después de semanas de incertidumbre, de enojo y de sentirme completamente traicionada, finalmente la justicia estaba empezando a actuar a mi favor. Pero lo mejor de todo era saber que mi padre, quien siempre había creído que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar consecuencias, estaba descubriendo que esta vez no tenía a dónde correr. Las semanas transcurrieron en un silencio que se sentía extraño después de tanto caos, pero sabía que no duraría mucho antes de que mi padre intentara una última jugada para manipularme. Desde el momento en que se confirmó que el banco había revertido la transacción y que el dinero había vuelto a mi cuenta, dejándolo sin el recurso con el que contaba para salvarse, sus mensajes se hicieron cada vez más insistentes. Al principio,
Todavía conservaba un tono de autoridad en sus palabras, como si aún creyera que podía darme órdenes y decirme qué debía hacer. Camila, necesito que hablemos cuanto antes, no puedes ignorarme para siempre. Sé que estás molesta, pero es momento de que actúes con madurez. No puedes darle la espalda a tu familia en un momento como este. Su insistencia me hacía ver lo desesperado que estaba, pero no me movía ni un solo centímetro de mi decisión. Cuando ignorar sus mensajes no funcionó, intentó comunicarse con mi madre, pero ella estaba aún menos dispuesta a escucharlo que yo. Su respuesta fue clara y directa, no había vuelta atrás, y si realmente quería hablar con alguien, tendría que hacerlo con sus abogados. Fue entonces cuando sus mensajes comenzaron a cambiar de tono, dejando atrás cualquier rastro de autoridad para convertirse en un desesperado intento por manipular mis emociones. Me habló de lo difícil que había sido su vida últimamente, de cómo todo el mundo le había dado la espalda cuando más lo necesitaba, de lo injusto que era que su propia hija se negara siquiera a responderle. Hija, por favor, soy tu padre, ¿cómo puedes dejarme solo en este momento? Sé que cometí errores, pero no merezco este castigo. No puedes simplemente borrarme de tu vida, yo siempre estuve para ti. No había una sola palabra de arrepentimiento sincero en sus mensajes, no había un solo intento real de asumir la responsabilidad por lo que había hecho, solo un sinfín de excusas y un esfuerzo por hacerme sentir culpable. Tal vez años atrás habría caído en esa trampa, tal vez cuando todavía creía que él era un hombre al que le importaba su familia más que a sí mismo, me habría sentido con la obligación de ayudarlo. Pero ahora lo veía con claridad, veía sus palabras como lo que realmente eran, intentos desesperados por aferrarse a la última persona que podría salvarlo cuando todos los demás ya habían decidido soltarlo. Una tarde, después de ignorarlo durante semanas, vi su nombre aparecer en la pantalla de mi teléfono y por primera vez desde que todo esto comenzó, decidí contestar. No porque quisiera escucharlo, sino porque quería que supiera que su juego había terminado, que no tenía nada más que ofrecerle y que ya no era la niña que él podía manipular con palabras vacías. Al otro lado de la línea, hubo un silencio corto antes de que su voz rompiera la tensión. Sonaba diferente, no era el hombre seguro y arrogante que me llamó aquella noche para decirme que había usado mi dinero sin preguntarme. Camila, hija, qué bueno que al fin contestas. No dije nada, simplemente esperé a ver qué más tenía que decir. Escúchame, todo esto ha sido un gran malentendido. Yo lo hice por la familia, pensaba que era lo mejor para todos. Sabía que encontrarías otra forma de pagar la universidad, eres inteligente, siempre has sabido salir adelante. Su voz intentaba sonar calmada, pero debajo de esa aparente tranquilidad había algo más, algo que no podía esconder, miedo. Sabía que estaba al borde del abismo y que no le quedaban muchas opciones. No quiero pelear contigo, solo quiero que entiendas mi lado. No puedes castigarme de esta manera, soy tu padre. Cerré los ojos por un momento, sintiendo como la rabia volvía a subir por mi pecho, pero no dejé que se reflejara en mi voz. ¿Eso es todo? Hubo un pequeño silencio, como si estuviera sorprendido de lo fría que sonaba mi respuesta. Luego, su tono cambió nuevamente y comenzó a suplicarme con una desesperación que jamás le había escuchado antes. Hija, por favor, entiéndeme, no tengo a nadie más. Mi situación es realmente mala, necesito ayuda. Me equivoqué, lo sé, pero no puedo hacerlo solo. Solo necesito que me escuches, que me des una oportunidad para arreglar todo. Esperé pacientemente a que terminara su monólogo, sin interrumpirlo, sin darle ninguna señal de que sus palabras estaban teniendo efecto en mí. Cuando finalmente se quedó en silencio, esperando mi respuesta, supe que era el momento de darle las palabras que llevaba tanto tiempo queriendo decirle. ¿Recuerdas cuando me dijiste que no necesitaba el dinero? Bueno, tú tampoco necesitas mi ayuda. Y sin darle oportunidad de decir nada más, colgué. No hubo más mensajes después de eso, ni más llamadas, ni más intentos de hacerme cambiar de opinión. En ese momento supe que había entendido finalmente que ya no tenía control sobre mí, que no tenía manera de convencerme, que esta vez no habría nadie que viniera a salvarlo. Lo dejé a su suerte, tal como él me había dejado a mí cuando decidió robarme sin dudarlo ni un segundo. Después de aquella última llamada en la que dejé claro que no pensaba ayudarlo, todo se desmoronó rápidamente para mi padre. Sus intentos por mantener la fachada de que aún tenía el control se desvanecieron en cuestión de días, y las consecuencias de sus acciones finalmente comenzaron a caer sobre él como una avalancha imparable. Sus acreedores, que durante semanas le habían dado pequeños márgenes de tiempo con la esperanza de que cumpliera con sus promesas, perdieron la paciencia por completo al enterarse de que el dinero que él creía asegurado en su cuenta había desaparecido de un momento a otro. Si antes ya estaba en problemas, ahora su situación era una bomba de tiempo que nadie podía desactivar. El banco siguió adelante con la investigación sobre la transacción fraudulenta y, tal como esperábamos, el proceso terminó favoreciéndome. Cuando recibí la notificación oficial de que el dinero había sido devuelto a mi cuenta, sentí una mezcla de alivio y satisfacción que pocas veces en mi vida había experimentado. No solo había recuperado lo que me pertenecía, sino que también había conseguido lo que mi padre jamás creyó posible, hacer que pagara por sus actos.
A medida que la presión sobre él aumentaba, su desesperación se hacía más evidente, y las personas que alguna vez estuvieron de su lado comenzaron a distanciarse rápidamente. Lo que antes era una red de contactos, favores y promesas vacías, se convirtió en un muro infranqueable donde ya nadie estaba dispuesto a cubrirlo ni a darle una segunda oportunidad. Intentó negociar con mi madre cuando se dio cuenta de que la demanda en su contra seguía avanzando, pero para ese entonces ella ya no tenía paciencia ni interés en escuchar sus justificaciones. Durante años, mi madre había tolerado sus mentiras, había cerrado los ojos ante su irresponsabilidad y había intentado convencerse de que, de alguna manera, él cambiaría. Pero esta vez, las cosas eran distintas, porque lo que había hecho no solo la afectó a ella, sino también a mí, y eso era algo que jamás iba a perdonarle. Sin importar cuántas veces le insistiera en que podían resolverlo sin llegar tan lejos, su respuesta fue siempre la misma. Él debía enfrentar las consecuencias de lo que había hecho y no había nada más que discutir. Poco a poco, los pocos aliados que aún le quedaban comenzaron a desaparecer, y las puertas que antes se abrían fácilmente con una sonrisa y una promesa, ahora se cerraban en su cara sin el menor rastro de consideración. Los negocios turbios en los que había estado involucrado durante años dejaron de serle rentables, y sus antiguas amistades, aquellas que alguna vez lo admiraron por su aparente éxito, lo abandonaron en cuanto se dieron cuenta de que no tenía nada más para ofrecerles. De ser un hombre que se movía con confianza, que hablaba con seguridad y que manipulaba cada situación a su favor, pasó a convertirse en alguien completamente solo, sin dinero, sin apoyo y sin recursos para salir del desastre en el que se había metido. Cuando supe que había perdido su casa y que estaba viviendo en un pequeño departamento rentado con lo poco que le quedaba, no sentí lástima ni culpa, solo una profunda certeza de que esto era lo que él mismo había provocado con sus propias decisiones. Siempre me vio como un recurso más, como algo de lo que podía sacar provecho sin importar las consecuencias, como una cuenta bancaria disponible para ser usada en el momento en que más lo necesitara. Nunca se preocupó realmente por mi futuro ni por lo que me costaría recuperarme de lo que me hizo, porque en su mente yo no era más que una solución temporal para sus problemas financieros. Pero ahora todo había cambiado, y por primera vez en mi vida, yo tenía el control. No importaba cuántas veces intentara reconstruirse desde las ruinas de su fracaso, no importaba cuántas veces tratara de convencer a alguien más de que merecía una nueva oportunidad, porque la verdad era que ya nadie confiaba en él. Había agotado todas sus oportunidades, había cruzado todas las líneas que no debía cruzar y había demostrado, una y otra vez, que no era un hombre digno de confianza. Y en el momento en que dejó de ser útil para las personas a su alrededor, descubrió lo que realmente significaba quedarse completamente solo. Miré mi cuenta bancaria una última vez antes de cerrar la aplicación del banco en mi teléfono y sentí que, después de todo, había ganado mucho más que el dinero que me devolvieron. Había recuperado algo que valía más que cualquier cantidad, la certeza de que nunca más tendría que depender de él y la seguridad de que su poder sobre mí había desaparecido para siempre. Los rumores sobre la caída de mi padre comenzaron a circular rápidamente entre la familia, los amigos y todos aquellos que alguna vez estuvieron cerca de él. La noticia de su crisis financiera, de su involucramiento en fraudes bancarios y de la demanda en su contra se esparció como un incendio incontrolable, consumiendo lo poco que le quedaba de credibilidad y destruyendo por completo la imagen que había intentado mantener durante años. Lo que antes había sido un hombre con contactos, con influencia y con una falsa sensación de autoridad, se convirtió en una sombra de sí mismo, alguien que la gente evitaba por miedo a verse arrastrada en su desastre personal. Intentó acudir a los pocos familiares con los que aún tenía contacto, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a ayudarlo, porque todos sabían que involucrarse con él significaba verse envueltos en un problema del que sería imposible salir. Algunos ni siquiera le contestaban las llamadas, otros le daban respuestas cortas y evasivas, y los más directos simplemente le dijeron que no podían hacer nada por él. Cada puerta que tocaba se cerraba en su cara, cada intento de reconstruir algo de su vida se desmoronaba antes de siquiera empezar, porque ya nadie confiaba en su palabra y nadie quería arriesgarse por alguien que había demostrado tantas veces que solo sabía aprovecharse de los demás. La ironía de la situación no pasó desapercibida para mí, porque todo esto había comenzado con su intento desesperado de salvarse de la ruina financiera, y sin embargo, había terminado cayendo más bajo de lo que jamás habría imaginado. Había vaciado mi fondo universitario con la esperanza de ganar tiempo, de salir de deudas y de recomponer su vida sin importar a quien tuviera que lastimar en el proceso. Pero al final, sus propias decisiones fueron las que lo destruyeron, y todo lo que intentó evitar con sus mentiras y fraudes terminó sucediendo de la peor manera posible. Si desde el principio hubiera sido honesto, si hubiera pedido ayuda en lugar de robar lo que no le pertenecía, tal vez las cosas habrían sido diferentes para él. Tal vez todavía tendría una familia que lo apoyara, amigos en quienes confiar o al menos una oportunidad para salir adelante. Pero la realidad era que nadie sentía compasión por él, porque había pasado toda su vida pisoteando a los demás para su propio beneficio, sin darse cuenta de que algún día se quedaría sin nadie a quien manipular. La última vez que escuché sobre él, su situación era aún peor de lo que esperaba, porque no solo había perdido todo su dinero, sino que también había sido completamente abandonado por aquellos que alguna vez lo consideraron un hombre confiable.
Sus antiguos socios de negocios no querían verlo ni en pintura, sus amistades de años atrás lo trataban como si fuera un desconocido, y su propia familia había decidido seguir adelante sin él. A estas alturas, ya no tenía ningún interés en saber qué pasaría con él en el futuro, porque su destino ya estaba escrito y nada de lo que hiciera podría cambiar el hecho de que su ruina fue causada únicamente por sus propias acciones. Miré hacia atrás y me di cuenta de que, por más doloroso que todo esto había sido, al final había aprendido algo que nunca olvidaría. Había visto de cerca cómo las mentiras y la avaricia pueden consumir a una persona hasta dejarla completamente sola, y entendí que, sin importar cuánto alguien crea que puede manipular su entorno, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Para mi padre, ya era demasiado tarde para redimirse, porque cuando destruyes la confianza de todos los que alguna vez se preocuparon por ti, no hay vuelta atrás. Había arruinado su vida tratando de salvarla, y ahora no le quedaba nada más que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. El día en que vi el saldo de mi cuenta reflejando el dinero que me habían devuelto, sentí una liberación que iba más allá de lo financiero, porque significaba que finalmente había cerrado el capítulo más doloroso de mi vida. Después de semanas de incertidumbre, de sentirme traicionada y de vivir con la ira constante de saber que alguien a quien se suponía que debía confiar me había robado sin remordimiento, por fin tenía algo que era solo mío y que nadie más podía arrebatarme. No era solo el dinero lo que había recuperado, sino también mi independencia, mi derecho a decidir sobre mi propio futuro y la seguridad de que nunca más volvería a depender de nadie que pudiera usarme como un recurso para sus propios intereses. Con mi madre a mi lado, decidí que no tenía sentido seguir atada al pasado ni permitir que la sombra de lo que había sucedido definiera el resto de mi vida, así que tomé una decisión que había estado rondando en mi cabeza desde que todo esto comenzó. Me cambié a una universidad aún mejor, una que me ofrecía más oportunidades y que representaba el comienzo de una nueva etapa en la que ya no tenía que preocuparme por lo que había perdido, sino enfocarme en lo que podía construir. Fue un proceso complicado y lleno de trámites, pero cada obstáculo que enfrenté solo reafirmó mi determinación de salir adelante sin mirar atrás, sin cargar con el peso de un hombre que había intentado destruir mi futuro sin importarle las consecuencias. Mientras yo reconstruía mi vida con la certeza de que nunca más volvería a ser manipulada, mi madre también tomó la decisión más importante de su vida y, sin dudarlo, comenzó los trámites para divorciarse de mi padre. Después de años de justificar sus errores, de darle segundas oportunidades y de tratar de convencerse de que aún había algo rescatable en su matrimonio, finalmente entendió que era hora de dejar de cargar con un hombre que nunca la valoró ni la respetó. No fue fácil para ella, porque aunque la relación había estado muerta desde hacía mucho tiempo, siempre existía ese miedo de cerrar un ciclo que había durado tantos años. Pero cuando firmó los primeros documentos legales que iniciarían el proceso, me miró con una expresión de alivio que nunca antes había visto en su rostro. «Nunca más va a controlarnos, Camila», me dijo con voz firme, y en ese momento supe que hablaba en serio. Por primera vez en mucho tiempo, ambas éramos completamente libres, sin ataduras, sin la necesidad de caminar con miedo lo que él pudiera hacer o decir para mantenernos atrapadas en su red de mentiras y manipulaciones. Mi madre comenzó a hacer cosas que antes jamás se había permitido, como salir con sus amigas sin preocuparse por dar explicaciones o tomar decisiones sin pedirle permiso a nadie. Parecía que después de tantos años de vivir en la sombra de un hombre que la hizo sentir pequeña, finalmente estaba recordando quién era y lo que realmente quería para su vida. Yo, por mi parte, me dediqué a aprovechar cada oportunidad que se me presentaba en mi nueva universidad, concentrándome en mis estudios con una determinación que nunca antes había sentido. Aprendí a manejar mi dinero con responsabilidad, asegurándome de que jamás volvería a estar en una posición donde alguien pudiera quitarme lo que era mío sin que yo tuviera el poder de defenderme. Me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor que había atravesado, había salido más fuerte, más independiente y más segura de lo que realmente valía. Nunca volví a buscar información sobre mi padre ni intenté averiguar qué había sido del después de que todo se vino abajo, porque entendí que ya no formaba parte de mi vida y que no tenía sentido seguir cargando con su presencia en mi mente. Lo último que supe de él fue que el divorcio lo había dejado aún más hundido en su propia miseria, sin casa, sin dinero y sin nadie dispuesto a ayudarlo. Pero en lugar de sentir lástima, solo sentí la satisfacción de saber que todo lo que le estaba pasando era consecuencia de sus propias decisiones, de las oportunidades que desperdició y de la gente a la que traicionó por su egoísmo. Mi madre y yo seguimos adelante sin mirar atrás, construyendo una vida en la que no existían más mentiras, más manipulaciones ni más sacrificios por alguien que nunca lo mereció. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente tenía el control de mi propio destino, y esa era la mejor victoria que podía haber conseguido después de todo lo que había vivido. Los meses pasaron con una tranquilidad que al principio se sintió extraña, como si mi vida hubiera estado llena de ruido durante tanto tiempo que el silencio repentino me resultara casi irreal. Me acostumbré a la libertad de no tener que preocuparme por mi padre, de no recibir llamadas llenas de manipulación, de no sentir esa sensación constante de traición y rabia en mi pecho. Con cada día que pasaba, me daba cuenta de que la distancia que había puesto entre él y yo era lo mejor que había podido hacer, porque vivir sin su sombra encima me permitía enfocarme completamente en mi propio futuro.
Mi madre y yo habíamos seguido adelante, cada una reconstruyendo su vida a su manera, disfrutando de una independencia que antes parecía imposible, como si finalmente hubiéramos despertado de una pesadilla demasiado larga. A pesar de todo, sabía que mi padre seguía por ahí, atrapado en las consecuencias de sus propias decisiones, viendo cómo su mundo se derrumbaba sin poder hacer nada para evitarlo. No me interesaba saber exactamente qué había sido de él, no buscaba información y preguntaba a nadie sobre su situación, pero de vez en cuando alguien mencionaba su nombre en una conversación y me daba cuenta de que cada vez más personas lo veían como lo que realmente era. Ya no era el hombre influyente que solía aparentar ser, ni el tipo carismático que sabía moverse entre contactos para conseguir lo que quería, sino alguien que todos preferían evitar porque representaba problemas, deudas y promesas incumplidas. Sus antiguos socios habían cortado lazos con él, los amigos que antes lo respaldaban desaparecieron cuando se dieron cuenta de que no podían obtener nada más de su parte y, lo más importante, ya no tenía a su familia para que lo rescatara cuando todo se desmoronaba a su alrededor. Entonces, una tarde, mientras revisaba mi teléfono sin pensar en nada en particular, vi una notificación de un número que no tenía guardado, pero que reconocí de inmediato. Era un mensaje de mi padre, el primero que me enviaba en meses, el intento final de alguien que sabía que ya no tenía ninguna posibilidad de regresar a mi vida. El texto era corto, escrito con un tono que intentaba ser conciliador, pero que detrás de sus palabras escondía la misma actitud que siempre había tenido. Hija, sé que cometí errores, pero sigo siendo tu padre. Tal vez algún día podamos hablar. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, sin sentir ni enojo ni tristeza, solo una certeza absoluta de que ya no había nada que decirle, de que cualquier oportunidad de redención que pudiera haber tenido se había desvanecido hacía mucho tiempo. No respondí. No lo pensé 2 veces, no dudé ni un solo instante sobre lo que debía hacer. Simplemente eliminé el mensaje sin molestarse en darle importancia, sin permitir que volviera a ocupar un espacio en mi mente, sin darle el gusto de pensar que aún tenía alguna clase de poder sobre mí. No necesitaba venganza ni explicaciones, no tenía ninguna necesidad de escuchar sus justificaciones ni de permitirle intentar arreglar lo que ya estaba completamente roto. La verdad era que ya había ganado, no porque lo hubiera destruido ni porque hubiera buscado arruinar su vida, sino porque había logrado lo que él nunca imaginó posible. Me había liberado de él, de su influencia, de su control, de cualquier rastro de su presencia en mi vida. Y en el fondo, sabía que él también lo entendía. Sabía que, al no recibir respuesta, al ver cómo su último intento de manipulación quedaba en el vacío, estaba enfrentando la realidad de que me había perdido para siempre. No porque yo fuera una persona cruel o porque quisiera castigarlo, sino porque él mismo había tomado todas las decisiones que nos llevaron hasta aquí, porque había quemado todos los puentes con sus propias manos y porque, cuando tuvo la oportunidad de actuar de manera diferente, eligió traicionarme sin dudarlo. Ahora, él era quien debía cargar con el peso de esa elección, con la certeza de que ya no formaba parte de mi mundo, con la conciencia de que yo seguía adelante sin él. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo, porque esta vez no había dolor, no había rabia ni resentimiento. Solo había una verdad simple e irrefutable. Mi vida era mía, y él ya no tenía ningún lugar en ella.